Ejercicio número 2. De la tabla anterior, calcula f1 más f2. Luego, f1 más f3. Seguidamente, f1 multiplicado por f2 más f3. Y finalmente, la suma de f1 más f2, y a esto hay que sumarle f3. Pasemos a la resolución del ejercicio número 2. En la primera parte nos piden la suma de f1 más f2. ¿De dónde? De la tabla anterior. Aquí tenemos la tabla anterior y f1, f2 vienen a ser las frecuencias absolutas. f1 viene a ser el primer valor, es decir, del dato A nos salió 10, f2 viene a ser el dato B, que nos salió 8. f1 más f2 sería 10 más 8. Reemplazamos esos valores. f1, como vimos en la tabla, era 10, f2, 8. Y por lo tanto la respuesta sería 18. Pasemos a la segunda parte. En la segunda parte nos piden f1 más f3 de la tabla anterior. En la tabla anterior f1 vale 10 y f3 vale 2. Sería 10 más 2. Reemplazamos esos valores. f1, como vimos, es 10 más f3 vale 2. Simplemente hacemos la suma y el resultado lo tenemos aquí, 12. Tercera parte. Nos piden f1 multiplicado por la suma de f2 más f3. Regresamos a la tabla anterior. Acá tenemos f1 es 10, f2 8 y f3 2. Reemplazamos esos tres valores. Pasamos a la última parte, donde nos piden la suma de f1 más f2, y luego a esta suma hay que sumarle f3. Como hemos visto en la tabla anterior, f1 venía a ser 10. Aquí reemplazamos, más f2, que venía a ser 8, aquí lo tenemos, y a esto hay que agregarle f3, que venía a tener un valor igual a 2. Simplemente efectuamos las operaciones. Acá sería 18, aumentándole 2, el resultado vendrá a ser 20. Ya tenemos resuelto el ejercicio número 2.